Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenido a Transformando en Amor. Qué lindo poder estar en este tiempo con ustedes, compartiendo esta enseñanza que traemos hoy para todos ustedes. Quien les habla la pastora Yelimar Terán. Vamos a estar dentro de unos minutos conectados con la licenciada Yusmari Márquez, psicopedagoga y terapeuta familiar. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy controversial. En el nombre de Jesús vamos a estar hablando acerca de la sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Así que bienvenidos a todos los que se van a estar conectando. Esperamos que sea de bendición para tu vida y también que lo puedas compartir también con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Aquí vamos a saludar. Vamos a invitar a la licenciada para que pueda estar participando. Hola Mary Blins, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Vamos a esperar, acá está la licenciada. Hola, ¿cómo estás, Yusmari? Dios te bendiga. Amén, gracias. Feliz de estar acá acompañándoles en la tarde de hoy con un programa que preparamos con muchísimo cariño, como todos los Amén, jueves, a través de Transformando en Amor. amén, amén. Así es, les Vamos a compartía que íbamos a estar hablando hoy acerca de la sexualidad en los niños, en la niñez y en la adolescencia, un tema que es bastante controversial en este tiempo y es un tema bien Así es. extenso, pero vamos a tratar de hablar cosas puntuales porque el próximo programa también vamos a estar hablando con un tema parecido, pero ya enfocado con otra visión. Pero el día de hoy ya vamos a estar resumiendo porque de verdad es un tema bastante Sí, complejo y tiene muchas áreas que pudiéramos ahondar, pero ya para la próxima semana vamos a estar ya con un tema similar, pero hoy vamos a tocar algunos temitas en el nombre de Jesús. Así que bienvenida, Yusmari. amén, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, mi pastora Yelimar, pues realmente es un tema bastante extenso y yo hice un compendio de los puntos más importantes y resaltantes para esos papás y mamás que realmente se les dificulta saber manejar la sexualidad en la niñez y en la Así infancia es. temprana y en la adolescencia. Amén. Entonces, pues realmente una educación sexual temprana en la infancia es determinante para la conducta que va a tener un adulto con respecto al comportamiento sexual, a su sexualidad. Por ello, es importante que nosotros como papás nos eduquemos y sepamos cómo vamos a trabajar este tema con nuestros niños, porque es algo natural, es algo inevitable que no podemos evadir. Así es. Yo lo divido por etapas, entonces les voy a comentar primeramente cómo se va a desarrollar por etapas y luego vamos a conversar de cómo o por qué es importante la educación sexual, de los mitos que se manejan Así con es. respecto a este. En el primer año de edad de un niño, pues esa relación que tiene mamá e hijo, hay muchos estudios científicos que dicen que de esta relación que se da entre mamá e hijo, se genera un efecto modelador que puede ser determinante en la conducta sexual de un adolescente y de un adulto. De 2 Así a es. 6 años hay cambios físicos, motores e intelectuales motrices, perdón, e intelectuales que determinan lo que va a ser la conducta sexual de una persona, como por ejemplo Ujú. el control de esfínter, la manera en que nosotros manejemos el control de esfínter, la presión que nosotros hacemos sobre ese niño o la flexibilidad que manejemos este tema es determinante en la conducta sexual de un niño. Hay otro punto Así es. importante que son los celos. Los celos en esta etapa son muy puntuales, son muy puntiantes, entonces es importante que nosotros manejemos este aspecto para que el niño lo pueda digerir mejor y aprender que compartir no es perder, compartir es ganar. Otro aspecto Así importante es es. la curiosidad. En esta etapa los niños son muy curiosos
tienden a querer saber todo, a preguntar todo, a atravesar por una etapa de autodescubrimiento, de autoexploración. Entonces ellos empiezan a tener sensaciones, empiezan a relacionar la parte física con el sentir, con las emociones, y pues la manera en que nosotros abordemos estas inquietudes de nuestros hijos y estas sensaciones que ellos van a estar experimentando también son determinantes para el desarrollo de una sexualidad sana y bien llevada. Ellos entienden a lo que es la identificación de modelos de conducta sexual, empiezan a definir actitudes, empiezan a modelar de la televisión, de los padres, de los compañeros, de sus amigos. Entonces nosotros debemos estar muy atentos con la información a la que los niños están expuestos y de qué manera ellos van a ir asimilando todo lo que ellos están manejando en su entorno. Sobre todo con respecto a un tema que vamos a manejar más adelante con respecto a la música. De los 7 a los 10 años, en este periodo los niños sí tienden a ser más autónomos. Ellos, y en este periodo pues hay un poco más de restricción. Nosotros cuando están pequeñitos, pues nosotros somos más flexibles y ellos están conociendo, a darse cuenta de que lo que es masculino, lo que es femenino, porque hay niños que, por ejemplo, no saben. Yo recuerdo que una vez llegó a mi consulta una mamá muy, muy preocupada, llorando, desesperada, y me dijo, yo estoy muy preocupada porque yo no quiero que mi hijo sea homosexual, estoy muy triste. Entonces yo le dije, pero cuéntame, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que encontró a su niño de 2 añitos besándose con otro primo de 3 añitos. Y ella pensaba que esa actitud podría llevar a que su hijo fuese homosexual. Y realmente no tiene nada que ver, porque en esa etapa los niños todavía no saben definir bien lo que es la sexualidad, el género como tal, de que es hembra y varón. Ellos piensan que varón y hembra es lo mismo, están apenas descubriendo y dándose cuenta de que las hembras tienen vagina, que los varones tienen pene, que tenemos diferencias. Ellos todavía están en esa etapa exploratoria de descubrimiento, y somos nosotras, las mamás y los papás, los adultos, los que debemos canalizar esas inquietudes y aclarar esas dudas en los niños, porque ellos todavía son muy ingenuos con respecto a este tema y pues no diferencian todavía lo que es el género. Y nosotros estamos, Yusmari, nosotros estamos para orientar a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de orientarlos en un momento como ese. Obviamente qué bueno que ella pudo buscar una orientación de parte tuya como terapeuta, como psicopedagoga, que tienes ya la capacidad de poderle quizás orientar no solamente en la parte psicológica, en la parte educativa sexualmente, que tienes tú en tu capacitación como en tu experiencia, en lo que es tu profesión, lo que tú ejerces, sino también en el área espiritual, el área de esa madre que también es hija de Dios, que también es servidora del reino de los cielos y que de alguna manera también tiene ese consejo sabio, esa paz para transmitirle a una madre que quizás tiene esa angustia a esa temprana edad. No solamente es la lógica, sino también sumarle a eso es ese toque también de parte de Dios, lo que es la voluntad de Dios, sí, lo que es el diseño de Dios. Y obviamente, como tú estás entendida, uno sabe que esto no es algo que puedes aplicar con todo el mundo, porque es algo que si la persona permite, tú le puedes compartir un extra, dar la milla extra, no solamente en la parte tuya secular, sino decir, bueno, ¿será que me permites? Yo quisiera darte un consejo, y uno se abre un poco también para traer esa tranquilidad, porque como el mundo está tan cambiado y hay mucha información introducida de que puede ser un gen en la familia, puede ser generacional, o puede ser, mira, porque por imitación, puede ser, sí, quizás sí, porque los niños, como bien lo estás explicando, están en la etapa de imitar y ellos no están conscientes de que si la persona es o no es, o sea, del sexo, ¿no? Como explicabas. Ellos simplemente están imitando, ellos no tienen la capacidad de discriminar si es correcto o es incorrecto. Por eso es importante que nosotros como papás estemos allí siempre presentes para dar una información oportuna y adecuada a la edad del niño, para no atropellar
su desarrollo evolutivo, la etapa en la que él se encuentra en ese momento. Entonces, la etapa de los 7 a los 10 años, como les comentaba, es una etapa donde el niño ya tiene una mayor discriminación, donde su identidad sexual está más instalada y él pues ya entiende que ciertas cosas, ya empieza a aparecer el pudor, la vergüenza, el niño ya, ya sabe que no se puede desvestir delante de todo el mundo, que no puede hacer ciertas cosas o autoexplorarse en público, y ese tipo de detalles que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque la reprobación o el castigo, la medida como nosotros manejemos esto, es determinante en la conducta que el niño va a tener en un futuro. Entonces, si nosotros manejamos, por ejemplo, que el niño me diga, mamá, mira, en estos días mi hijo de 5 años me dice, mamá, ¿sabes que yo me acabo de dar cuenta que tengo 2 bolitas, tengo 2 pelotitas así en mi pene a los lados? No me los había visto. Y entonces yo decía, sí, eso es normal, todos los varones tienen esas 2 bolitas así, que se llaman testículos. Les expliqué, sí, todos los tienen. Yo sí, todos, tu papá también. Exactamente. Entonces, bueno, él lo vio como algo normal y ya se fue, quedó tranquilo con su respuesta. Pero si yo le digo, eso no se habla, usted no tiene que hablar de esas cosas, que eso no se quede, que eso es una grosería, entonces claro, ya. Eso no se toca, eso no se toca. Exacto. No se toca, no se habla, no hable de esas cosas, ¿sabes? El niño, esa manera en que nosotros abordemos esas preguntas, esas inquietudes de los niños, pues va a determinar la manera en que él se vaya a manejar con respecto a su sexualidad y el cuidado de su cuerpo con amor y con respeto. Amén, así es. En la adolescencia, pues, hay cambios más marcados y más notorios en sentido físico, en sentido intelectual, emocional, a nivel hormonal hay muchísimos cambios y por supuesto que en este momento, en esta etapa de la vida, pues los adolescentes tienden a pensar que ellos lo saben todo, que ellos lo manejan todo, que no. Tú le puedes decir como adulto, cualquier cosa que tú puedas decir, ellos todos, no, ya yo sé eso. Ay, mamá, claro que no, eso no es así. Entonces, es importante que nosotros vayamos llevando esa educación sexual acorde a cada edad, dándole la información medida a medida, para que cuando llegue la adolescencia, pues el niño o el adolescente tenga herramientas de cómo manejarse, de cómo discriminar entre lo que es correcto, entre lo que es incorrecto, de tener respeto, de tener amor por su cuerpo, de entender que algo muy importante que nosotros debemos cultivar en la adolescencia es que ellos entiendan que la sexualidad no es como, por ejemplo, los animalitos que no necesitan estar enamorados, ni casarse, ni nada de eso, sino que se juntan y ya. Pero en los humanos, pues, tenemos otra manera de manejarnos en la sexualidad y tienen que haber valores inmersos en ello, que la sexualidad no es algo que se practica como deportivamente, sino que tenemos que tener amor por nuestro cuerpo, debemos involucrar las emociones, la empatía, valores, que hayan valores allí inmersos en una relación, que se entienda que es una entrega de amor, que hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta, que debe haber madurez física, madurez espiritual, madurez emocional, para que nosotros podamos, para que ellos puedan pues sostener las consecuencias de una sexualidad. Porque, por ejemplo, en la música que se maneja actualmente es una música, un género particular, es prácticamente pornografía auditiva, es algo que no deja nada a la imaginación, donde se manejan bailes eróticos, se maneja un lenguaje vulgar, un lenguaje muy invasivo, muy perturbador, que para un niño que está aprendiendo, que está grabando, que está modelando, es muy invasivo. Y si nosotras como mamás damos eso como por sentado, como que eso es normal, que esa música la escucha todo el mundo, ay, no lo puedo tener aislado de la realidad, yo le voy a dejar que él realmente escuche eso, que él vea esos videos, porque, bueno, eso lo manejan todos los niños, eso todo el mundo lo hace ahorita. Inclusive, pues, Yusmari, permíteme opinar, inclusive se toma como un mensaje descalificativo a lo que es el género de la mujer y el hombre, porque se toma como si fueran un objeto para prácticas, y realmente no debería de ser así. Entonces, claro, si uno como padre
le hace ver al niño o al adolescente que es normal, que es algo que hay que respetar porque son culturas y porque cada quien tiene el gusto que quiere, sí, cada quien, pero tú en tu familia, tú tienes que crear esos valores y principios de que no solamente ellos puedan bailarla o poder disfrutarla, porque en realidad sí, porque les entra en el oído, sí realmente entra dentro de ellos, pero eso también tiene un fin que luego ya en mi sección lo explicaré. Vamos a ir conversando, ahí queda grabado en la mente, a nivel científico, todo lo que los niños van escuchando queda grabado en su inconsciente y eso va a determinar conductas involuntarias que él va a tener en su adultez. Entonces, letras como, por ejemplo, Somos Felices los Cuatro hacen ver que una pareja puede tener cada uno una por su lado, que la pueden meter en el cuarto y que eso es normal, y entonces los niños van normalizando ese tipo de conductas. Si nosotros no detenemos ese tiempo, pues en su adultez es difícil que ellos puedan ver esto como algo negativo, ellos lo van a ver como algo que cualquiera lo puede hacer, que es normal. Exactamente. Y eso da paso a la fornicación, eso da paso a la pornografía, da paso al adulterio, porque bien cierto tú dijiste, son niños, son adolescentes que se están formando para hacer una familia, para formar una familia. Entonces, cuando tú ves esto como algo normal, o simplemente tú como padre no lo restringes, porque a veces por la rebeldía de nuestros hijos no tomamos como el carácter o la autoridad que a veces no tenemos para corregirlos a tiempo y decirle, mira, esto no está bien, porque ciertamente ellos propician el escenario de adulterio, fornicación, pornografía, todo lo que es lo que el mundo quiere ver como normal y como algo que está probado, como algo que es natural, que está bien. Así es. Entonces, es importante que nosotros tengamos las puertas abiertas para nuestros hijos, para responder a esas inquietudes que ellos tengan. Y cuando nosotros sintamos que de verdad no tenemos la respuesta a esa pregunta, pues decirle con mucha humildad, hijo, ahorita no tengo la respuesta a esa pregunta, pero te prometo que mañana yo te voy a responder esto y investigar, preguntar. Una amiga, con una persona que sepamos que nos puede dar una información confiable y después responder esas preguntas sin horrorizarnos, sin culparnos, sin castigarnos, porque entonces, ¿qué va a hacer este niño que tiene un papá que no quiere hablar de ese tema? Pues va y se lo pregunta a un amigo, va y se lo pregunta a un vecino, y entonces ese vecino dejamos en manos del colegio, de otras personas con otros valores diferentes a los nuestros, la educación sexual de nuestros hijos. Puesto recibir una información distorsionada de lo que es la sexualidad, de lo que es adecuado o no para nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros veamos este tema como un tema más, como cualquier otra inquietud que pueda tener nuestro hijo, y darle la información adecuada a la edad o al desarrollo evolutivo. Si no lo conoces, pues investigar, buscar un especialista, buscar una ayuda profesional para que nosotros podamos tener esas estrategias de cómo manejar la sexualidad de acuerdo a la edad que nuestros hijos vayan evolucionando, pues en el desarrollo evolutivo que se encuentre nuestro hijo. Entonces, una educación realista y adaptada al niño pues va a permitir que ellos puedan ver esto con naturalidad, de que ellos puedan manejarse de una forma sana, de una forma constructiva, que edifique su vida, y que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad, porque cuando tú educas a tu hijo, estás educando indirectamente a sus compañeros, porque de repente si ese niño, ese amigo no tiene un ayudón y un papá que está ahí presente, tu hijo le puede decir, mira, eso no está bien, mi mamá me dijo que eso debe manejarse de esta manera, que podemos. Entonces tu hijo puede ser de una información que edifique a esos compañeros, a esos amigos, a esos primos, porque he tenido la oportunidad de poder ver en el chat de mi hijo cuando hablas con sus amigos y me siento tan llena de satisfacción y de gozo de ver que mi hijo repite a sus amigos lo que yo le digo a él, todos los consejos que yo le digo, hijo, esos pensamientos repréndelos en el nombre de Jesús, no son tuyos, eso no es para ti. Y él le está diciendo eso a un amigo de él que también estaba teniendo ese tipo de pensamientos. Entonces,
cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, indirectamente pues educamos a sus amigos, a su entorno. Y Claro. tenemos Tú y tienes dejamos un esa adolescente, Yusmari, discúlpame que te sí. interrumpa, pero tú tienes un adolescente, ¿no? ¿Qué edad Yo tiene tengo tu un hijo? adolescente y está tiene 15 años, es un varón. No sé, que Y tú lo tengo hablas una con niña, base. claro, claro, porque yo tengo niños en las tres etapas. Tengo un niño de 5, una Exacto. niña de 9 y un varón de 13. Y de hecho, con respecto a la música, pues yo les quería comentar que nosotras podemos ofrecer opciones, porque el mundo te Así ofrece es. prácticamente siempre esa misma, pero nosotros como padres tenemos muchas opciones. Entonces yo, Ujú. hablando con mi hija, le estuve comentando, hijo, mira, hay otras alternativas, está la música de electrónica, que son solo sonidos y no sé qué, y él le pareció tan interesante, y me dijo, sí, es verdad, mamá, ahora voy a escuchar más esa, es más chévere, y entonces lo convencí de que ese género era mejor y que era más divertido, y Excelente. ahora ya me dejó una otra más atención a esta. Le estuve poniendo música de Juan Luis Guerra, de Carlos Vives, y le dije, mamá, qué bonita, me encanta esa de Vicente Fernández, yo nunca había oído eso. Entonces, pues yo le estuve ofreciendo alternativas para que él vea que hay músicas muy lindas, músicas que hablan del amor, hablan de la vida, hablan de la familia, y pueden hacer que tus hijos puedan conocer esos géneros que subieron en nuestros tiempos y que ellos no tienen la oportunidad ahorita de poder disfrutarla, pero que hay muchas músicas hermosas que no solamente están hablando siempre de sexo, sexo, sexo y de ese maltrato y de esa pornografía, sino que hay otras opciones. Y pues bueno, mi hijo ahora actualmente escucha esas músicas que a mí me gustan y tiene esas otras opciones y yo no tuve que resignarme a que bueno, es algo normal, es lo que todo el mundo oye, tus amigos lo oyen y ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a dejar, ¿qué más? Que oiga eso. Ujú. Y bueno, finalmente la educación sexual temprana es una medida de protección. ¿Por qué? Porque Ujú. cuando nosotros estamos a nuestros hijos, dándole las herramientas para que ellos sepan manejar su sexualidad de una forma asertiva, los estamos protegiendo de tener unos patrones distorsionados, porque en su adultez ellos van a estar expuestos a muchas personas que les van a proponer cosas, que les van a parejas o amistades que les van a decir, mira, esto es chévere, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, y ellos pues lo van a ver como algo normal, pero si ellos tienen una educación y unas buenas bases, ellos van a saber decir, no, no quiero eso no me agrada, yo no voy a participar en esta situación, y pueden hacerlo con mucha certeza porque están seguros, tienen una base firme. Pero si tus hijos están tan valientes, están en un ambiente donde ellos tienen mucha inseguridad, donde no hay una buena comunicación con papá y mamá, donde no hay una Así familia que es. lo sostiene. Entonces este niño está como un globo así en el aire, sin nada que lo sustente. Y pues es Sin muy identidad. vulnerable ser víctima por ejemplo, trata de blancas, porque hay muchas muchachas que crecen con la ilusión de que quieren ser artistas, que quieren ser cantantes, que quieren ser Ujú. modelos, y viene uno de estos vivos cazatalentos supuestamente, entonces, vente que yo te voy a hacer un casting, que te voy a llevar, no sé qué, y cuando vienes a Ujú. ver, tú dices, Dios, no lo permita, Termina así, que sí. siendo víctima de tratas de blancas, de abusos, ¿por qué? Por esa ilusión, por esa ingenuidad y por falta de conocimiento y por no tener unas bases sólidas dentro de su núcleo familiar. Así es. Y bueno, espero que esta información que les he facilitado el día de hoy pues haya sido de edificación para ustedes. Amén. Si ustedes tienen alguna otra duda, pueden consultarme por mis redes sociales, pueden seguirme, pueden, a mi pastora Yerimar también, pueden con Amén. mucho gusto hacerle consultas y nosotros gustosamente les podemos atender cualquier duda con respecto a este y a todos los temas que vamos a estar tratando más adelante y que hemos tratado con anterioridad porque los tenemos ahora en YouTube, pueden disfrutar de ellos, Amén. pueden entrar a la Formando en Amor y disfrutar de todos Amén. los temas que hemos trabajado hasta ahora y los que vamos Así a es. seguir eh, trabajando en adelante de la mano del Amén. Señor. Amén, amén. Qué bueno, Yusmari, de verdad que sí, estaba tomando notas también porque yo también aprendo y bueno, como todos saben también, yo también tengo 3 niños y la verdad que Así es. cuidar nuestras palabras, cuidar la forma, cuidar la manera expresiva en la que nosotros nos referimos a nuestros hijos en cuanto a este tema,
de educación sexual es muy importante. Y sí, ellos están en este momento con esa curiosidad. Por ejemplo, mi hija en estos días la llevé al médico y la doctora estuvo tocándole sus senos, entonces, mira, pero ya los tiene un poquito, ya están desarrollándose, ya. Entonces, claro, ¿y qué es esto, mamá? ¿Y qué es aquello? Entonces, sí tener la oportunidad de poder, quizás nosotros en este tiempo, poder ser un poco más abiertos a hablarles a ellos, claro, con las palabras indicadas, ¿no? Pero ser también sencillos a la hora de explicarles estas cosas, que ellos tienen el derecho de saber, ellos tienen el derecho de estar completamente educados en cuanto a la sexualidad, a saber quiénes A sus son, cambios a saber físicos, a a sus cambios emocionales, a todo esto que se va a ir despertando, que nosotros tenemos que tener, y le pido a Dios que nos dé mucha sabiduría, no solamente a través de su palabra, sino también a través de su Espíritu Santo, que con poder nos habla y nos orienta cuando así algo es. no está en su lugar, cuando estamos ante una situación que quizás no es visible, pero nuestro corazón y el Ante los Señor en el Espíritu nos está advirtiendo. Entonces, siempre también conectados a esa relación de saber también confiar en nuestros hijos, porque una de las cosas que el amén. enemigo usa mucho en este tiempo es dividir a los padres de sus hijos, es romper con esa comunión, con esa relación que ellos puedan tener también. ¿Por qué? Porque así el joven, el Así niño, es es. más fácil que busque afuera lo que no tiene adentro con su familia, que es apoyo, que es comprensión. No estoy hablando de aprobación, porque esto no quiere decir que tú le tengas que aprobar a tu hijo y que el hecho de no aprobarle va a romper con tu comunión con él. No, estoy hablando de que sí le apruebes lo que tengas que aprobarle, pero desaprueba cuando hay algo que no está bien, algo que no va a edificar a ese niño. En el nombre de Jesús, amén. Así que Y ellos lo entienden porque de hecho hay, disculpa, ellos lo entienden perfectamente. y se han sentido mal cuando los reprendo y después me dice, mamá, discúlpame, Ellos lo tenías entienden. razón, yo no Entonces, me di cuenta que era verdad. es Y bueno que nosotros, nosotros sepamos que no podemos dejar esa puerta abierta, porque si no, perdemos a nuestros hijos. Y este es el tiempo, así es un es, tiempo muy crucial, donde no solo la música, que hablabas del género, por ejemplo, en este caso reggaetón, en este caso el trap, el rap, que son géneros que quizás el problema no es el género, sino el contenido de lo que el joven o el niño pueda estar escuchando, porque el contenido realmente es lo que entra dentro de nuestro ser, en nuestras emociones, espíritu, en nuestra alma, se instala allí, despierta nuestras sensaciones, inclusive una de las cosas que tiene el reggaetón es que genera un tipo de sensación en tu cuerpo que quizás te lleva a practicarlo, ¿no? Entonces, no sí, solamente es eso, que sino de que hecho, también estos géneros lo podemos usar a la luz de la palabra del Señor, a través de la música, para también edificar. Yo a mis hijos les pongo que si Redimidos, que si Funky, que si son grupos de reggaetón cristiano que evidentemente tengo mucho cuidado con el tema de las imágenes y todo esto. A veces le pongo claro, algunas canciones, no todas, porque no todas están adecuadas a la edad de ellos, pero si ciertamente mis así hijos es. escuchan eso afuera, adentro, yo tengo la gran responsabilidad de que quizás cambiar el género de ser romántico o una alabanza y adoración más suave, colocarle algo que quizás a ellos les llame la atención. Entonces, Ujú. Pero eso en con una cuanto al letra género y en adecuada. cuanto a la música. Y quería comentarte, Yolimar, que aparte, nosotras que tenemos hembras y varones, pues es Uh importante que -huh. nosotras podamos manejar esto, porque hay mamás que, por ejemplo, tienen hijos varones y entonces permiten eso, porque como es un varón, ¿qué importa? No importa que él irrespete a las niñas, que él se maneje con este tipo de lenguaje, porque bueno, es hombre. Y resulta que no es así, a los varones también debemos Sí, protegerlos, debemos enseñarles el valor del cuidado de la mujer, del respeto hacia la mujer. exactamente. No porque sea un varón le vamos a permitir que él se maneje en cualquier ambiente, con cualquier tipo de vocabulario, de lenguaje, porque tenemos el ejemplo de su hermana, pues ahí muy cerquita de él, y que Uh ellos puedan -huh. entender que hay que tener un respeto
por la mujer, porque es un regalo precioso de Dios, Amén. Tiene un valor muy importante para él y para todos los caballeros. Entonces, es importante que nosotros no discriminemos por género, sino que hembras y varones le demos el mismo Así es. valor, le demos Respeto y el mismo. valor. Amén. Así es, como lo estás mencionando, Yusmari, la palabra del Señor nos habla de que el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil. Igualmente, cuando un hombre trata mal a la mujer, de hecho, esto es muy extenso lo de la música, ¿no? Y no quisieron dar específicamente lo de la música, pero sí es algo que tiene mucha influencia sobre nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado porque es lo que se está escuchando allá afuera, lo que quizás pasando por un parque lo estás escuchando porque hay una persona que lo tiene en el carro. Entonces sí hay que tener cuidado en que educarlos para que ellos puedan estar entendidos. Y más cuando son creyentes, cuando ya los vienes desarrollando en una vida cristiana, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a principios y valores dentro de la familia. Pero cuando no son creyentes, es poco difícil que puedas manejarlo si no tienes algún tipo de ayuda o orientación en cuanto a la parte de educación, en cuanto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios para con nuestros hijos y todo esto. Y lo otro que iba a comentar es que es sumamente importante hablar con nuestros hijos de que ya esto no es un tabú. Ya esto no es un tabú. Hace muchísimos años era muy difícil hablar de esto porque eran temas que incluso en las redes sociales no eran como que tomados como actos o como aprobados, ¿no? Porque eran temas muy delicados. Pero hoy ciertamente es algo que es una realidad, es algo que nosotros tenemos el compromiso, inclusive como profesionales y como ejerciendo el ministerio como pastores, de también dar sabios consejos a la luz de la palabra para que el joven, para que los padres eduquen a sus hijos en cuanto a la orientación sexual. Y se habla libremente de este tema, pero el mundo también especula mucho con este tema y también minuciosamente el enemigo ha usado muchas plataformas, no solamente las digitales, para introducirse en lo que es la falsa educación sexual a nuestros hijos. Introduce prácticas de qué? Prácticas de homosexualidad, prácticas de adulterio, de fornicación, que era lo que estaba conversando hace un rato contigo, prácticas que evidentemente dejan al niño y a ese posible joven, si es que llega a ser joven, a ser un adolescente o llega a ser un adulto, porque a veces se acorta sus días en la tierra, se acortan. ¿Por qué? Por la forma en que llevan su vida, porque quizás pueda venir una enfermedad venérea por una práctica, quizás porque el mundo te lo aprueba de esa forma, antes del tiempo que Dios tenía esperado para que ese joven, quizás lo que el mundo está queriendo es la aprobación de yo necesito que me deje una prueba de amor, que eso es algo que ha venido desde siempre. Nosotros somos dos mujeres adultas y siempre el hombre ha tenido como esa necesidad de, quizás porque no ha sido educado en cuanto a tener esa identidad de saber que tiene que guardarse, que tiene que cuidarse. Y una de las cosas es que la práctica en cuanto a lo que es la vida cristiana te enseña a que tienes que guardarte conforme a la palabra para esa persona que Dios ha escogido para tu vida, prepararte para conocerla, para convivir con esa persona, no en cuanto a vivir juntos, estoy hablando en cuanto a convivencia, en cuanto a compartir momentos, en cuanto a conocerse, en cuanto a conocer la familia, conocer. Entonces, eso es muy, muy importante. Y las influencias de lo que hablabas acerca de nuestros hijos, las influencias de esa ruptura que hay, de que los hijos, en vez de buscar esa confianza con los padres, las buscan en la calle con ese mejor amigo que tiene ya desde los 5, 4 añitos, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, llegas a la adolescencia con ese amigo y en vez de confiarle a tus padres lo que estás viviendo, se lo confías a ellos. Quizás, como dices tú, quizás la cultura es diferente, quizás los principios y valores son diferentes y eso influye mucho en la respuesta y en la aprobación del corazón de la niña o del joven que va a dar por sentado eso como una verdad.
y hay que tener mucho cuidado. Por eso que nosotros como padres tenemos que tener sentirnos obligados, esa gran responsabilidad de educar a nuestros hijos, a nuestros niños con respecto a la educación sexual. Y eso es como que se extiende el tema, porque también el tema de no sentarse en las piernas de los hombres, por ejemplo, las niñas, en cuanto a mantener sus piernas cerradas, no es el tema de usar faldas o pantalón porque pudieran usarlas, no hay ningún tipo de problema. El tema es que enseñar a las niñas a que decorosamente se vistan. Ya tú ves niñas en la calle de 8, 9 añitos con minifaldas y camisetas que simplemente a un mundo tan explosivo como el que estamos viviendo hoy en día, donde la maldad se ha multiplicado, donde el hombre se ha descarriado y se ha apartado de la presencia del Señor, cada día influye más el gobierno del reino del príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Para qué? Para confundirlos. Y entonces ya se vuelven objeto, sin saber, por ignorancia, se vuelven objeto de la pedofilia, se vuelven objeto de la pornografía, porque incluso montan imágenes en las redes sociales que son usadas para colocarlas en otras plataformas, sin tu saber venden esas fotos. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado porque el pudor es muy importante en cuanto a la niña. Y en cuanto al niño, obviamente hay que tener mucho cuidado en las relaciones con los primos, con los hermanos inclusive, porque se han visto muchísimos casos de que en ese momento de curiosidad, en ese momento de despertar de las emociones, de no saber quién son, ellos andan buscando una respuesta. Y a veces equivocadamente, sin saber o sin maldad, cometen daño se comete un daño en la misma familia. Eso es importante también. Entonces, pero vamos a hablar a ver qué dice la palabra del Señor acerca del sexo. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor en Génesis 1:27. Y la palabra del Señor dice, en un principio Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, por una razón. Hombre y mujer, existen simplemente esos dos géneros, hombre y mujer. La niña es niña y el niño es niño. No hay una por encima de la verdad de la palabra del Señor, ninguna verdad que el mundo científicamente o lógicamente quiera probar para desaprobar la verdad de la palabra del Señor. Amén. No hay ninguna. Simplemente Dios creó hombre y mujer. Amén. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos dejar confundirnos. No, porque a veces pasa que los genes, a veces pasa que, te voy a decir algo, nosotros nos diseñó el Señor. Y eres hombre y eres mujer y no puedes permitir que tus hijos en un momento de confusión ante lo que ven del mundo, ellos se vean en un momento de confusión, tú en vez de ayudarlos, orientarlos, quizás llevarlo a una asesoría pastoral, buscar orientación sexual con una profesional, en este caso de tu persona, que pueda quizás orientarle de una manera sencilla cómo poder apoyar al joven cuando está confundido en el caso de la homosexualidad, en el caso de entender una doble identidad, en el caso de no saber quiénes son, si son niños o son niñas, y si yo crecí con esto, y sí, porque hay algunos niños que dicen, bueno, yo crecí con una necesidad y no, simplemente tenemos nosotros la obligación de orientarlos, de dirigirlos, de encaminarlos en el nombre de Jesús, amén. Y la palabra también dice en Génesis 2:24, Él creó a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, como esposo y esposa, es decir, una sola carne. Una sola carne. Y ese es el principio que nosotros enseñamos en nuestros niños y en nuestros adolescentes para formar una familia. Que ese modelo es el modelo de la palabra del Señor, el modelo que va conforme a la voluntad de Dios, que es que ellos se casen y tengan un esposo o una esposa en el caso, y ahí nosotros vamos educando sexualmente a nuestros hijos a tener una educación sexual a la luz de la palabra del Señor. Tú tienes que casarte con un hombre y tú con una niña. Y así debe de ser. Estamos en un gran compromiso, y más en este tiempo donde hay muchas ventanas, muchas puertas abiertas a mucha información. La palabra en Hebreos 13:4 también nos dice
que la unión sexual en el matrimonio debe ser honorable. Esto lo dice el apóstol Pablo. Debe ser honorable. Tú estás preparando a un niño que va creciendo con una identidad, una educación sexual. Él sabe quién es, sabe que es un hombre, que es una mujer, sabe cuáles son las partes de su cuerpo, para qué, y que su cuerpo tiene un valor, no solamente para el Señor, sino para él mismo, que tiene que amarlo, que tiene que respetarlo, que tiene que cuidarlo también. Eso también es muy importante, porque estaba leyendo acerca de también de la obesidad, en cuanto hay muchas niñas que tienen problemas en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la obesidad, porque como tienen problemas de seguridad, de autoestima, eso va ligado también al tema de la orientación sexual. Se sienten no aprobadas, se sienten que ellas no tienen ese valor. Entonces es importante también darle ese valor y sembrar en nuestras hijas, en nuestros hijos, que ellos tienen un valor delante del Señor, no por lo que ellos son, por su apariencia. Sí, sí se tienen que cuidar, pero no solo por su apariencia, sino por la calidez y lo cálido que tengan ellos en su corazón, la actitud de su corazón, el temor que tengan a Dios. Amén. Y vamos a leer. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios 6:16. Dice, sabemos que Dios se refería, acá está hablando el apóstol Pablo, se refería haciendo alusión a esa relación entre el esposo y la esposa, que sea honorable, que él está hablando acerca del matrimonio, está hablando de que nuestra relación con nuestro esposo debe ser no inmoral, sino que tiene que ser similar a la relación que tiene la iglesia con Cristo, el matrimonio, ese novio con esa esposa. Amén. Y otra de las cosas que quiero brevemente, porque ya tenemos poco tiempo, es hablar acerca de las consecuencias que puede generar el hecho de no enseñar a nuestros hijos a tener una educación sexual a temprana edad. Por ejemplo, lo que es la confusión de identidad, lo que es el hecho de tener quizás una joven que no sabe quién es, que se deja alucir por las cosas del mundo, que se deja llevar quizás por las amistades, por las influencias, y llega a tener sexo antes del matrimonio, y esto quizás la obliga a quedar de algún momento, por un momento embarazada. Esto los lleva a tener un aborto muchas veces, porque inclusive dentro de las familias honorables, cristianas, también se practica el aborto. También se practica. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren ser expuestos, muchas veces no quieren ser parte del escarnio público, muchas veces no quieren que su fe se vea comprometida. Entonces llevan a sus hijas o a sus hijos a cometer esto, que también es pecado delante de los ojos del Señor, porque es el Señor quien dio ese don de vida, es Él. Dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre, Él lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Es a Él a que le pertenece la vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Entonces, nosotros, desde el que se fecunda en nuestro vientre, tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad sobre aquel que todo lo ve, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras hijas y con nuestros hijos, porque se da tanto en el varón como en la hembra. Amén. Entonces, también veo que Yosmari se desconectó, pero vamos a seguir con la enseñanza. También el mantener, quiero orientarte a mantener, te hago el llamado a mantener esa pureza sexual delante del Señor, a mantener a cuidarte, a guardarte, porque quizás en mis tiempos no tuvimos una palabra a tiempo que nos puso, que quizás no llegó a tiempo para decirnos, mira, guárdate para que estés con la persona cuando te enamores, cuando la conozcas, cuando el guardar esa pureza para entregarte a un solo hombre, a una sola mujer, es importante de parte del Señor. Pues Dios le concedió el sexo a la humanidad, no solo con fines reproductivos, sino también además para restablecer, para fortalecer la relación matrimonial como una unión sagrada,
una relación física única y especial, símbolo del ministerio de la relación entre Cristo y la iglesia en Efesios 5:30-32. Te invito a que lo puedas estar leyendo. Vamos a leerlo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Ese es un principio que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Es importante enseñarle eso, ese fundamento que está en la palabra del Señor. También quiero en este momento quizás invitarte a que te guardes, no solamente para ese hombre, sino también para con el Señor, que cuides, que valores ese templo que es tu cuerpo para el Espíritu Santo mientras esperas a que llegue el hombre y esa mujer que Dios tiene preparada para tu vida. Amén. Entonces, tener un comportamiento inadecuado es pecado, es pecado. Y quizás en este tiempo parezca un poco incómodo hablar sobre esto y decir que es pecado, pero sí, ciertamente, si nosotros tenemos el compromiso de enseñar a nuestros hijos a guardarse para el Señor, a guardarse para esa pareja, ese hombre, ese esposo que Dios tiene para entregarle en sus manos, para tener y convivir juntamente con ellos, también tenemos la obligación de enseñarles en cuanto a la educación sexual desde que es un niño, para que crezca siendo un adulto, no avergonzando la palabra del Señor, no avergonzándose de ese género con el cual Dios lo creó, sino aceptándose tal cual como Dios lo creó hombre o mujer. Entonces, es importante eso. Y si actualmente tú estás manteniendo una relación sexual inadecuada, pues yo te invito a que te detengas. Porque en la palabra del Señor en Juan 8, del 22 al 11, dice, Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Así nos dice el Señor cuando estamos en nuestra juventud. Quizás si tú eres joven y estás viendo este programa, lo estás escuchando en cualquiera de las plataformas, yo te invito a que te detengas a pensar y ser temeroso de Dios, en qué es lo que Dios espera para tu vida. Si es alguna relación que no te conviene, quizás no tuviste la educación sexual a tiempo, que te pudiera orientar, que te pudiera ayudar para tener una identidad segura en este tiempo, pues yo te invito a que quizás puedas buscar del Señor, dirección del Señor para saber qué hacer en ese tiempo. Y quiero invitarte también a que mantengas el control de tu impulso sexual, reservándolo únicamente para cuando llegue esa persona apropiada. Y otras cosas de las que quería compartirles, que está en Génesis 4:3-12, que el Señor le dijo a Caín, porque estoy hablando de atenerse al impulso sexual. Esto fue lo que Dios le dijo a Caín, pero él estaba lleno de tanta ira que ignoró a Dios y asesinó a su hermano Abel y sufrió grandes consecuencias. Así como esta palabra que tiene un contexto en aquel tiempo, en aquel momento, Dios nos habla a través de ella para decirnos que cuando Dios llega a tiempo y nos habla con su palabra para orientarnos en cuanto a la educación sexual, en cuanto a lo que Él espera para con nuestra vida, tenemos una consecuencia y tenemos una ventaja. Si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo, pues quizás veamos buenos frutos. Pero si nosotros no obedecemos al Señor, vamos a ver las consecuencias y vamos a dejar llevándonos por nuestras pasiones y vamos a ignorar a Dios. Y nos va a pasar como le pasó a Caín. Y sufrió las grandes consecuencias. ¿Por qué? Por no haber obedecido al Señor. Así que el mundo en este tiempo está promoviendo a través del sexo sin restricciones, afirmando que esto no es pecado y realmente sí es pecado delante de los ojos del Señor. Es pecado. No es pecado el sexo, es pecado la práctica del sexo fuera del matrimonio, es pecado el sexo fuera de la edad adecuada, fuera de lo que es el esperar para guardarte para esa persona. Y además, una de las cosas que quiero decirte hoy es que nadie se ha muerto por no tener sexo. Nadie le ha pasado esto por no tener sexo. Simplemente el hecho de que tú te puedas abstener a tener relaciones sexuales
a la edad que tú tienes como joven, te va a ayudar en tu camino, te va a ayudar a guardarte para esa persona. Y sigo, insisto, para esa persona que Dios tiene preparada para tu vida. Así que también quiero invitarte que en cuanto a la educación sexual, a ti, padre, hermano, hijo de Dios que me estás escuchando, quizás estamos en este tiempo, tenemos que estar preparados para enseñarle a nuestros hijos y a nuestros adolescentes a evitar cualquier tipo de pornografía, siendo nosotros ese ejemplo moral de integridad delante de los ojos del Señor, porque esas cosas también mueven y promueven en el mundo espiritual cosas sobre nuestros hogares. Así que yo te invito que con integridad también puedas, en el nombre de Jesús, romper con todo espíritu de pornografía, con toda esa necesidad quizás de buscar un medio para saciar tus deseos carnales. Así que en el nombre de Jesús, pues yo te quiero orientar y te quiero invitar a que puedas buscar orientación sexual en cuanto a un profesional calificado para poderte orientar, que no te dejes engañar por las personas. Y lo otro es que también es bueno que puedas buscar consejería pastoral, puedas buscar consejería en cuanto a los líderes de la iglesia, a esas personas que quizás tú confías que puedes acercarte y contarle lo que tú estás viviendo. Quizás cometiste un error en cuanto a tener una relación con una persona, quizás hace muchos años fuiste víctima de una práctica homosexual, quizás estuviste en algún momento, fuiste víctima de una persona que quiso abusar de ti, de cualquier manera, a una persona que quizás te quiso tocar. Eso es muy importante porque el también liberarte de esa situación por no haber tenido una educación sexual a tiempo, también te va a ayudar a poder seguir adelante con tu vida y poder tener una familia, poder casarte sanamente y poder dejar eso atrás para ver lo que Dios tiene por delante para tu vida. Así que por eso yo también te quiero invitar a que puedas buscar del Señor para que Él te oriente y te dé la capacitación a través de la palabra de Dios para poder estar preparado para ese tiempo. Y a ti, Padre, que me estás viendo, que me estás escuchando, quiero orientarte a que no te cierres a la posibilidad de hablarle a tus hijos. No te cierres a la posibilidad de hablarle a la niña a las cosas como son. La niña tiene vulva, la niña tiene vagina, el niño tiene pene, las cosas por su nombre. Quizás en nuestros tiempos las cosas no se llamaban por su nombre y es importante que el niño conozca cada parte de su cuerpo, que conozca sus emociones, sus sentimientos, que nosotros podamos orientarle a qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, de una manera sencilla, con amor, con mansedumbre, aplicando el dominio propio. Y si hay algún temor de alguna influencia espiritual alguna influencia que tú puedas ver que algo que no está bien dentro de lo que ya tú tienes como conocimiento de la palabra del Señor en cuanto a tus hijos, pues busca ayuda. Busca ayuda de la iglesia, busca ayuda de tus pastores, busca ayuda. Dentro de la iglesia también tenemos profesionales que te pueden ayudar. ¿Para qué? Para orientarte en cuanto a qué es lo que debes de hacer. Eso es muy, muy importante. Crear adolescentes, niños seguros de quiénes son. Crear niños que sepan que ante un acoso, ante una situación fuera de lugar, tienen que responder a buscar ayuda. Eso también es importante porque es parte de la educación sexual de nuestros hijos. Crear en ellos espíritus seguros, que ellos se conozcan a ellos, pero también tengan la seguridad, no tengan temor ni miedo de acusar a una persona que quizás busca hacerle daño. Eso también es muy, muy importante. Así que, bueno, yo te bendigo. En el nombre de Jesús, bendigo tu familia, tu casa, y no quiero despedir esta transmisión sin antes no orar delante del Señor por las familias que se están conectando, las familias que pudieron ver esta transmisión o las que la van a ver después, la van a escuchar en cualquiera de las plataformas, en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Señor Jesús, en el día de hoy, Padre, en esta enseñanza, yo quiero pedirte sabiduría para que en el nombre de Jesús tú me orientes, me des
la sabiduría que está de acuerdo a tu verdad, a tu palabra, para yo poder educar sexualmente a mis hijos conforme a tu diseño, en el nombre de Jesús. Ayúdame, ponme paciencia en mi corazón también, pon denuedo en mi boca, pon mansedumbre para yo aplicar el fruto de tu Espíritu Santo con fe, con amor, para poder ayudar a mi familia, Señor, en un mundo lleno de maldad, Señor, confundido, que ignora, Señor, quizás tu verdad como un día nosotros estuvimos. Padre, te pido, Señor, que me ayudes en el nombre de Jesús a ser una madre que edifique a sus hijos también con el ejemplo, en el nombre de Jesús. Quiero en el nombre de Jesús también orar contigo. Si no conoces a Cristo Jesús, puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego hoy mi corazón, habita en él. Padre, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Jesús, ayúdame a caminar contigo y conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos a conectarte la semana que viene, que también vamos a estar hablando acerca de un tema similar que va a tener que ver con la sexualidad también, ya para con lo que es el desarrollo de la sexualidad en los adultos. Amén. Así que bueno, te bendigo a tu familia y a todos aquellos que van a estar escuchando, también los invitamos a que se puedan unir a nuestro canal de YouTube y puedan estar compartiéndolo también con otros, estas enseñanzas. Bendiciones.